Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con los temas relacionados a la semana de la hipertensión arterial. El tema que veremos ahora, en este momento, es el tema de emergencia y urgencia hipertensiva o lo que conocemos y denominamos crisis hipertensiva. Entonces, antes de comenzar, quisiera agradecer a la directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de los Estudiantes de Medicina, FELSOCEM, así como al grupo de la Red de Estudiantes de Prevención Cardiovascular. Entonces, comenzaremos haciendo un breve repaso de lo que es y de lo que significa la hipertensión arterial. Es así que nosotros podemos ver esta definición, que es una definición a mi criterio y a mi parecer muy completa, y nos dice que la hipertensión arterial es un síndrome cardiovascular progresivo. Esto es interesante. No usa la palabra una enfermedad, usa el término de un síndrome cardiovascular progresivo. Y esto es porque, como ya lo han visto en el transcurso de la semana, ¿sí?, hay patologías, ¿sí?, que conllevan o que tienen como resultado o como efecto a la hipertensión arterial, como es la hipertensión arterial sistémica secundaria, ¿no? Por lo tanto, hay diferentes enfermedades cuya expresión final será la hipertensión arterial sistémica. Y también tenemos el otro grupo, que es lo que denominamos esencial, en la cual aún hasta el momento no logramos conocer cuál es el motivo por el cual se presenta esta entidad que es la hipertensión arterial. Por ello es que nos dice que es un síndrome cardiovascular progresivo que se desarrolla a partir de etiologías complejas e interrelacionadas entre sí. Los indicadores iniciales del síndrome a menudo están presentes antes de que la elevación de la presión arterial sea sostenida. En consecuencia, la hipertensión no puede clasificarse solamente en función de los umbrales discretos de la presión arterial. La progresión está estrechamente relacionada a anomalías cardíacas y vasculares, tanto funcionales como estructurales, que pueden dañar el corazón, los riñones, el encéfalo, los vasos sanguíneos y otros órganos, y que pueden ser a su vez causa de morbilidad y muerte prematura. Como se pueden dar cuenta, en esta definición engloba tanto lo que es la orientación hacia qué es la hipertensión arterial, como nos hace referencia también hasta un poco sobre el mecanismo por el cual se produce. Y fíjense cómo ya de entrada nos habla de cuáles son los órganos blancos, cuáles son los órganos diana o cuáles son los órganos que afecta en particular esta entidad. Nosotros sabemos que para clasificarla o para diagnosticarla, como también ya lo han debido revisar, nosotros tenemos que ver ambos parámetros, ¿sí? Tenemos que ver tanto la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica. Y para hablar de hipertensión, uno o ambos pueden y deben estar elevados, ¿sí? Eso lo sabemos ahora, ¿sí? Es por eso que en las diferentes clasificaciones de la presión arterial se usan I o, digamos, ¿no? O sea, tanto de presión arterial sistólica y, o caso contrario, tanto de presión arterial diastólica. Pero fíjense, haciendo una breve revisión histórica sobre la definición o sobre el diagnóstico de la hipertensión arterial, fíjense cómo al principio no se tomaba en cuenta la presión arterial sistólica, ¿sí? Este es, por ejemplo, una revisión desde el punto de vista de una de las guías clínicas más conocidas, que es el JNC. No, miren cómo interesantemente hasta el año 1984 el parámetro de presión arterial sistólica no formaba parte de los criterios para el diagnóstico o para hablar de hipertensión arterial. Es recién a partir del año 88 cuando sale el JNC 4 o el cuarto JNC, la cuarta guía clínica de hipertensión arterial JNC,
cuando recién se hace referencia a la presión arterial sistólica. Y de ahí en más, en todas las actualizaciones fue así, ¿no? Actualmente está vigente de este JNC, el JNC 8 que se publicó el 2014, que lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Sin embargo, la clasificación de la presión arterial que utiliza el JNC 8, que se publicó el 2014, es exactamente la misma que fue publicada el 2003 en el JNC 7. Y esto les comento porque en los últimos años, ¿sí?, las principales sociedades científicas han ido lanzando sus diferentes guías clínicas o guías de actuación clínica de hipertensión arterial. Y algunas de ellas eran relativamente o seguían relativamente el camino esperado, ¿sí?, pero otras fueron bastante sorpresivas, ¿sí?, o bastante sorprendentes. Y por eso también vamos a ver esto un poquito antes de meternos de lleno al tema de crisis hipertensiva. Vemos, por ejemplo, que para el JNC 8, que como les dije hace un momento, se publicó el 2014, ¿sí?, nos habla de que hipertensión arterial es siempre y cuando el parámetro o el valor de la presión arterial tenga por presión arterial sistólica un valor igual o mayor a 140 o por presión arterial diastólica un valor igual o mayor a 90. A partir de este punto nos dice que hay hipertensión arterial y nos habla de que tiene para esta guía clínica 2 estadios de hipertensión arterial y nos muestra los diferentes puntos de corte para cada estadio. Este es el que se publicó o el que se presentó el 2014 y la verdad que hasta que se lanzaron las nuevas guías que vamos a ver más adelante, este fue el más utilizado, ¿eh? El que se utilizó con mucha más frecuencia que las demás publicadas de otras sociedades. El 2017, tanto la Asociación Americana del Corazón como el Colegio Americano de Cardiología presentan sus guías clínicas. Y esto fue un revuelo o generó una controversia, ¿sí?, porque nos habla y nos dice que hipertensión arterial es para una paciente o un paciente que tenga una presión arterial sistólica igual o mayor a 130 y o una presión diastólica igual a mayor de 80. ¿No? Fíjense cómo baja el parámetro del 90 que lo teníamos muy metido dentro nuestro, o sea, muy presente a la hora de hablar de hipertensión arterial, y nos dice que no, que en realidad hipertensión desde el punto de vista de la presión arterial diastólica no es 90, es 80. Y que desde el punto de vista de la presión arterial sistólica no es 40, no es 140, sino que es 130. ¿Sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar en la cantidad de pacientes que vemos durante las evoluciones o durante las presentaciones que nos dicen que el paciente estuvo todo bien, no hubo ningún problema durante el transcurso de la noche, su evolución es muy buena, su seguimiento es muy bueno y tiene una presión arterial de 120/80, y nosotros aplicáramos el concepto, nosotros aplicáramos la clasificación de las guías de presión arterial de las sociedades norteamericanas, nosotros a ese paciente al cual nosotros hacemos referencia, que tiene una presión de 120/80, nosotros ya estaríamos diciendo que es un paciente hipertenso. ¿Por qué? Porque para estas sociedades ese valor de 80 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica es hipertensión arterial. Es por eso que esta clasificación generó una controversia el momento que se presentó, porque modificó de entrada no solo los valores de la presión, sino que modificó la cantidad de personas hipertensas. Porque si nosotros hablamos que globalmente y por lo tanto es un valor que en mayor o menor medida se repite en los Estados Unidos, nosotros hablamos que hipertensos son 30% de las personas, 3 de cada 10 personas, aplicando esta clasificación en Estados Unidos subió
la cantidad o la prevalencia de hipertensos a 48%, es decir, la mitad. Uno de cada 2 personas bajo este parámetro termina siendo hipertenso. El 2018, la Sociedad Europea de Cardiología, ¿sí?, y la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial también presentan sus guías clínicas y mantienen que el valor o el punto de corte para hablar de hipertensión arterial en las personas debería ser un valor igual o superior a 140/90. Entonces nos dice que el camino en el cual se dirigía el JNS8 en cuanto a valor de presión arterial para hablar de hipertensión arterial es el mismo que ellos lo consideran y que debería ser un valor de presión arterial sistólica igual o mayor a 140 y un valor de presión arterial diastólica igual o mayor a 90. Entonces teníamos 2 últimas guías clínicas, el 2017 de las guías norteamericanas y el 2018 las guías europeas, que diferían en cuanto al valor de la presión arterial, ¿sí? Y este año, hace una semana o menos, también la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial presentó sus guías clínicas. Entonces, esta clasificación es clasificación 2020 y es de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. Y nos dice que es hipertenso un paciente cuando el valor de la presión arterial sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y cuando el valor de la presión arterial diastólica es igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Entonces es como que seguimos manteniéndonos en la línea del JNS8, seguimos manteniéndonos en la línea de los europeos, ¿sí? Y nos dice que el valor de hipertensión arterial o el punto de corte de la presión arterial para hablar de hipertensión arterial debería ser de 140/90, ¿sí? Bueno, cada uno de nosotros puede elegir la guía clínica que sea más de su agrado, obviamente con la finalidad de conocerla y aplicarla, ¿no? Pero fíjense cómo hay cierta diferencia, no digamos discrepancia, pero hay cierta diferencia a la hora de definir o clasificar en cuanto al valor a la hipertensión arterial. Esto, afortunadamente, no sucede así cuando hablamos de las crisis hipertensivas. Hay en todas estas guías clínicas un consenso implícito sobre cuál debería ser el valor de la presión arterial a partir de cuál nosotros estamos hablando de una crisis hipertensiva. Lo que quizás cambia un poquito en términos es en cuanto a cómo se refieren o en qué forma denominan a esta crisis hipertensiva en las diferentes guías clínicas. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos qué son las crisis hipertensivas. Y las crisis hipertensivas no son nada más que un grupo heterogéneo de alteración de la presión arterial que se caracteriza por una hipertensión arterial severa, ¿sí?, de un inicio súbito o rápido, y que la misma puede estar acompañada de daño de órgano blanco o un potencial daño a lo mismo. Eso es lo que nosotros hoy conocemos como crisis hipertensiva, ¿sí? Esta crisis hipertensiva tradicionalmente la clasificamos o la subdividimos en urgencias y emergencias hipertensivas, que es lo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, hoy se propone que, hay algunas guías clínicas y hay algunas sociedades que ya no hablan de crisis hipertensiva, que hablan simplemente de emergencias hipertensivas, ¿sí? Y al ese concepto o ese grupo que pertenece a las urgencias hipertensivas, simplemente se las denomina hipertensión arterial severa asintomática, ¿sí? Como les digo, esto es algo que está cambiando y que va a ir cambiando en el transcurso de las nuevas guías clínicas y es a lo que se pretende llegar. Y por eso es que si ustedes van a hacer una búsqueda en algún momento de muchos o de algunos artículos científicos,
quizás ahora comiencen a encontrar el término de emergencias hipertensivas, pero en este término también haciendo alusión a las crisis hipertensivas. ¿Esto por qué? Porque el término de crisis hipertensiva era muy confuso. Es por eso que hoy se trata de hablar de emergencias hipertensivas y subdividirlas en con daño de órgano blanco y sin daño de órgano blanco, o quizás ser un poquito más preciso, si vale el término, de hablar de emergencias hipertensivas y de hipertensión arterial severa asintomática. Pero nosotros, por un tema de que en nuestro medio está más metido en nuestro pensamiento y en nuestro léxico el término de crisis hipertensiva, es de esa forma que lo estamos enfocando, ¿sí? Entonces, aun cuando la prevalencia de la hipertensión arterial se va incrementando con el tiempo, es decir, cada vez tenemos más personas hipertensas, no solo porque las personas tengan presenten mayor comorbilidades o tengan mayores enfermedades asociadas, sino porque el propio envejecimiento de los vasos sanguíneos, porque hoy vivimos más, hace también que se incremente la cantidad de hipertensos en el mundo, ¿no? Por eso es que nosotros sabemos que la hipertensión arterial se va incrementando con el paso del tiempo. Sin embargo, las crisis hipertensivas como las conocemos, afortunadamente aún permanecen bajas, entre comillas diríamos estables o sin incrementarse en gran cantidad. Al menos 1% de los pacientes que son hipertensos experimentarán algún episodio hipertensivo agudo que vaya a requerir su hospitalización. Del 1 al 6% de los pacientes que acuden a los servicios de emergencia van a presentar valores de presión arterial mayores a 180-120. ¿Sí? Es decir, entre ese 1 al 6% de los pacientes en algún momento van a presentar una crisis hipertensiva, ¿sí? Puede ser que ingresen asintomáticos con esos valores de presión o puede ser que ingresen ya con algún daño de órgano blanco. Entre un tercio hasta la mitad de estos pacientes sí van a presentar daño de órgano blanco. Entonces, de ese 1 a 6%, entre el 33% hasta el 50% sí van a presentar daño de órgano blanco y lo vamos a poder subdividir ya en un grupo que se presente con emergencia hipertensiva. Se estima que la presentación de las crisis hipertensivas representan 2 de cada 1000 visitas al servicio de emergencia. Fíjense cómo en este gráfico hay unos cuantos estudios donde trata de ver cuál es la frecuencia de presentación tanto de las emergencias como de las urgencias hipertensivas, y en promedio nosotros podemos decir que de todas las crisis hipertensivas que llegan al servicio de emergencia, el 70% de ellas pertenecen al grupo de emergencias hipertensivas y el 30% pertenecen al grupo de urgencias hipertensivas. Y esto tiene sentido también, pues las urgencias hipertensivas, como vamos a ver en un momento, son o están catalogadas dentro del grupo de asintomáticas y sin daño de órgano blanco en ese momento, por lo cual también su manejo podría no necesitar el acudir a un servicio de emergencia. Entonces, tiene sentido y tiene razón de que de todas las crisis hipertensivas que se presentan en un servicio de emergencia, la mayoría pues sí sean una emergencia hipertensiva. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual la crisis hipertensiva lleva hacia daño de órgano blanco? ¿Sí? Al alcanzar un valor de presión arterial superior a 180-120 milímetros de mercurio, la respuesta miogénica vascular incrementa la resistencia vascular periférica. Cuando nosotros hablamos de respuesta miogénica vascular, nosotros nos referimos al fenómeno que tienen los vasos sanguíneos de vasoconstricción como efecto del incremento de la presión. Es por eso que cuando esta presión arterial se incrementa a un valor mayor a 180-120, ¿sí?, se genera mayor vasoconstricción y al haber mayor vasoconstricción, pues por sentido común, eleva también la resistencia vascular periférica. Lo interesante aquí es que este valor de 180-120 es un valor arbitrario, ¿sí? Es un valor en el cual se ha visto que a partir de este parámetro se presentan mayores eventos cardiovasculares. No es un valor
desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Entonces, se va a producir por este aumento de la resistencia vascular periférica una hipoperfusión periférica relativa, incrementando la liberación de hormonas como angiotensina 2, norepinefrina, endotelina y hormona antidiurética. Esto va a potenciar aún más la resistencia vascular periférica, generándose un círculo vicioso. Mayor presión, mayor resistencia periférica, por lo tanto mayor presión. Entonces se genera un círculo vicioso. Este incremento de la presión arterial va a producir un daño endotelial, se va a generar depósito de plaquetas y de fibrina, lo cual va a llevar a una necrosis fibrinoide, ¿sí? También va a haber una disminución de óxido nítrico, ¿sí? Y el daño vascular disminuirá aún más la perfusión, ocasionando proliferación miointimal, extravasación de líquido e infarto tisular. Si nosotros lo graficáramos de un modo, sería este, donde vemos que se incrementa la presión arterial, se pierde el mecanismo de autorregulación, por lo tanto se incrementa la resistencia vascular periférica, eso lleva a mayor vasoconstricción y las flechas azules nos están demostrando o nos están mostrando cómo se genera en ese momento un círculo vicioso o un bucle que se va a potenciar a sí mismo, ¿no? Entonces, al generarse esta vasoconstricción, va a llevar a daño endotelial, esto va a generar isquemia y finalmente pues se presentará un daño de órgano blanco o un daño de los órganos diana y también están inmersos mecanismos cuando no va a estar presente el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, así como se produce un estado protrombótico. Si no se revierte este proceso, si no se puede detener este círculo vicioso que se genera, se va a producir un daño permanente en los órganos y también se puede generar la muerte, ¿no? Entonces, este círculo vicioso, lo que nosotros tenemos que hacer es cortarlo, ¿no? Los órganos que se afectan más frecuentemente son el cerebro, el corazón, los grandes vasos y los riñones. Nuevamente, en este punto estamos viendo cuáles son los órganos diana o cuáles son los órganos blancos, ¿sí? Con un tratamiento adecuado y oportuno, este ciclo de vasoconstricción, isquemia, vasoconstricción puede detenerse. En cuanto a la hipertensión arterial, no a la crisis hipertensiva, en cuanto a la hipertensión arterial, existen factores que van a modificar el pronóstico de esta entidad, ¿sí? Dentro de estos factores que modifican el pronóstico, tenemos factores de riesgo, como el ser hombre, la edad para hombres mayores a 55 años, mujeres mayores a 65 años, el tabaquismo, la dislipidemia, la glicemia alterada en ayunas, la obesidad, interpretada como un índice de masa corporal mayor o igual a 30, o una circunferencia de la cintura mayor a 102 centímetros en hombres o mayor a 86 centímetros en mujeres, ¿sí? Así como antecedentes familiares de enfermedad o muerte súbita cardíaca. También existirán marcadores que son daño en los órganos blancos, pero que se presentan de manera asintomática, ¿sí? Como la hipertrofia del ventrículo izquierda, la cual podemos evidenciarlo tanto por electrocardiograma como por ecocardiograma, teniendo siempre presente que los criterios electrocardiográficos son muy poco sensibles, ¿no? La insuficiencia renal crónica, representada como una filtración glomerular renal menor a 60 mililitros, la microalbuminuria, un índice tobillo-brazo menor a 0.9, una velocidad de onda de pulso mayor a 10 metros segundos. La diabetes mellitus por sí sola es un factor que va a modificar el pronóstico de la hipertensión arterial. Enfermedades cardiovasculares o renales previas, como el accidente cerebrovascular isquémico o el accidente isquémico transitorio, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la claudicación intermitente, esto por enfermedad arterial periférica sintomática, la enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular renal menor a 30, la retinopatía avanzada, sea que se presente con hemorragia o exudados o papiledema. Entonces, todas estas situaciones, todos estos factores van a modificar el pronóstico de la hipertensión arterial. Sin embargo, ya hablando de las crisis hipertensivas, también existen factores que van a predisponer, ¿sí? Que son predisponentes o que son factores de riesgo para
para esta entidad que es la crisis hipertensiva. Y estos factores predisponentes o de riesgo son, nuevamente, el ser hombre, aunque para algunos estudios es también el ser mujer, para la mayoría de ellos es el sexo masculino. ¿Sí? Las personas o los pacientes añosos, promedios elevados de la presión arterial diastólica, una falta de adherencia al tratamiento, ¿sí? Esta falta de adherencia al tratamiento es multifactorial, ¿no? Puede ser porque el paciente no tiene un seguro médico, que no puede acudir a la atención primaria, que no tiene el dinero para comprarse el medicamento, que la cantidad de medicamentos que se le da son muchas, pues no es lo mismo tomar un comprimido al día, que desde luego ya nos cambia la vida. No es, si vamos para atrás, no es lo mismo tomar un comprimido al día que no tomar ninguno, obviamente que es mejor no tomar ninguno, ¿no? Por lo tanto, a medida que nosotros incrementamos la cantidad de comprimidos a tomar y aumentamos la cantidad de veces que se debe tomar el mismo, pues la adherencia al tratamiento va a ir disminuyendo, ¿no? Como les decía entonces, no es lo mismo tomar un comprimido al día que tener que tomar 3 comprimidos al día y alguno de ellos que sean 2 o 3 veces al día. Todo esto puede llevar a que el paciente no cumpla el tratamiento, ¿no? También que el paciente conozca poco sobre su enfermedad. Esto es muy común en nuestro medio, ¿no? Que el paciente conozca poco sobre la hipertensión arterial, ¿sí? Los efectos adversos que tienen los medicamentos o algo que está muy arraigado en nuestra población, esa sensación de que el paciente piense que el medicamento o el tratamiento que le estamos dando no le está sirviendo de nada y que no le está ayudando y por lo tanto decide suspenderlo. La misma progresión de la hipertensión arterial esencial y o de la enfermedad renovascular, nuevamente la obesidad, condiciones endocrinas como el feocromocitoma, como el síndrome de Cushing o también algunos simpaticomiméticos como la cocaína o las anfetaminas. Entonces ya pudimos ver los factores que modifican el pronóstico de la hipertensión arterial, también pudimos ver los factores que predisponen a las crisis hipertensivas. Ahora veamos cuáles son algunas de las causas o gatillos que desencadenan las crisis hipertensivas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos causas renales, como, por citar algunas, la glomerulonefritis, la nefritis tubulointersticial, la insuficiencia renal en etapas o en estadios ya finales o terminales, la estenosis de la arteria renal, ¿sí? El síndrome urémico hemolítico. Todas estas son situaciones de causa renal que son gatillos para que se desencadene una crisis hipertensiva. También tenemos el uso o el abuso de drogas, la abstinencia, los síndromes de abstinencia por algunas drogas como la clonidina, como el alcohol, como los sedantes hipnóticos, ¿sí? Tenemos también el uso de algunos medicamentos como la eritropoyetina, la ciclosporina, como los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿sí? Tenemos los esteroides, tenemos la pseudoefedrina en este caso. Entonces todos estos fármacos, estos grupos de medicamentos son también gatillos para que se puedan desencadenar crisis hipertensivas. Dentro de las drogas ilícitas tenemos el uso de la cocaína, el uso de algunos simpaticomiméticos, el uso de anfetaminas, ¿sí? El uso de algunos esteroides anabólicos. Dentro de las causas endócrinas nosotros podemos tener el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo primario, el tumor secretante de renina, el síndrome carcinoide, el hipertiroidismo, ¿sí? Dentro de las causas relacionadas con la gestación, la preeclampsia, la eclampsia. Dentro de las causas o las situaciones relacionadas con el sistema neurológico, nosotros tenemos el trauma cráneoencefálico, el ACV isquémico, el ACV hemorrágico, ¿sí? Los tumores cerebrales, solo por citar algunas de las patologías. Es así como que tenemos también otras causas que pueden ser gatillos para que se desencadene una crisis hipertensiva, como es el dolor, la ansiedad, las quemaduras, la esclerodermia, la intoxicación por plomo, ¿sí? La coartación de aorta, el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, todas estas situaciones, como podemos ver, hay una larga lista que nos pueden llevar a que se genere una crisis hipertensiva. Dentro del cuadro clínico, nosotros debemos partir de un punto. Primero, recordar siempre que la hipertensión arterial, por lo general, es asintomática, ¿sí? Ahora, dentro de cuáles han sido
en los diferentes estudios las manifestaciones de los pacientes que acudieron por crisis hipertensiva a los servicios de emergencia, tenemos, por ejemplo, que en el 29% de ellos hubo algún déficit neurológico, en el 27% hubo dolor precordial, en el 25% hubo disnea, en el 20% se presentó cefalea, en un 12% hubo vértigos o mareos, en un 9% hubo náuseas o vómitos, en un 6% hubo síncope o debilidad, y miren qué interesante, en ninguno de los pacientes, o porcentualmente hablando en un 0%, una de las manifestaciones fue la epistaxis. Y esto lo salgo a relucir porque qué tan frecuente es escuchar a nuestro alrededor que cuando alguien tiene un evento de epistaxis, lo primero que se le viene a la cabeza a la persona es: se elevó mi presión arterial, ¿sí? Fíjense cómo, aún en crisis hipertensiva, donde estamos hablando de presiones mayores a 180, 120, podemos no tener ningún paciente con epistaxis. También debemos hacer uso y apoyarnos en métodos complementarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál fue la causa, cuál fue el gatillo o, caso contrario, y peor aún para el paciente, cuál es la manifestación o cuál es el daño que se está produciendo. Para eso nosotros hacemos uso de los diferentes métodos complementarios y habrán pruebas o habrán procedimientos o estudios que van a ser comunes a todos los pacientes. Es decir, que idealmente se los deberíamos hacer a todos. Idealmente, ¿no? Por ejemplo, el fondo de ojo, un electrocardiograma de 12 derivaciones, ver cómo está la hemoglobina, ver un recuento de plaquetas, un dosaje de fibrinógeno, ver el valor de la creatinina, calcular el filtrado glomerular, ver cómo está el sodio, cómo está el potasio, ver su perfil lipídico, obviamente en las mujeres en edad gestacional realizar una prueba de embarazo. Y habrán también habrán también laboratorios o métodos complementarios que se deben solicitar de manera específica ante específicas situaciones. Por ejemplo, deberemos solicitar troponina cuando estemos frente a síndromes coronarios agudos o frente a una insuficiencia cardíaca aguda. Podemos solicitar péptido natriurético tipo B o cerebral, tanto en su variedad NT-proBNP, en pacientes en los cuales vengan con insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Una radiografía de tórax en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Ojo, aquí no quiero decir con esto que no se le debería hacer a los pacientes radiografía de tórax. Lo más probable, y es así, es que todos los pacientes van a entrar con radiografía de tórax y más aún en este caso porque son pacientes cardiológicos. Lo que trato de decir con esto es cómo priorizar los métodos complementarios ante las diferentes situaciones específicas, ¿no? Un ecocardiograma cuando estemos en sospecha frente a una disección aórtica e insuficiencia cardíaca aguda o frente a síndromes coronarios agudos. La angiotomografía de tórax o la angiotomografía de abdomen cuando estemos sospechando una disección aórtica. Una tomografía o una resonancia cerebral cuando estemos en sospecha de un ACV. Una ecografía renal frente a una presencia de insuficiencia renal aguda o sospecha de estenosis renal. ¿Sí? O la pesquisa, la búsqueda de drogas en orina cuando estemos frente a una sospecha de uso de cocaína o metanfetaminas. Entonces nosotros en un inicio dijimos que la crisis hipertensiva se subdivide a su vez o se presenta a través de dos tipos o de dos clases de crisis hipertensiva. Una de ellas es la emergencia hipertensiva y la otra es la urgencia hipertensiva. Veamos pues ahora qué significa o qué representa cada una de ellas. La emergencia hipertensiva es, por definición, siguiendo la línea de crisis hipertensiva, es una severa elevación de la presión arterial con un valor mayor a 180 de sistólica y mayor a 120 de diastólica, con evidencia de nuevo daño de órgano blanco o en caso de que éste ya estuviera presente, se deteriorará aún más su función. Aunque los valores de presión arterial suelen ser muy altos, y esto es lo más importante de la emergencia hipertensiva, será el estado clínico del paciente lo que define a la emergencia hipertensiva como emergencia hipertensiva. No es el valor de la presión arterial, ¿sí? Es cierto que el valor nos orienta, es cierto que el valor, y es por eso que también es arbitrario, y por eso se ha elegido ese valor, es una señal de alarma para el equipo de salud y para los profesionales de salud, pero lo que en realidad nos define a la emergencia hipertensiva es el estado clínico del paciente,
¿sí? Requiere una disminución inmediata, no necesariamente hasta valores normales de la presión arterial, para evitar nuevos eventos. Y en estos casos sí estamos hablando de que la medicación a administrar será endovenosa y no por vía oral. Veíamos hace un momento cuál es la clínica más frecuente en las crisis hipertensivas en los servicios de emergencia. Ahora veamos cuál es la prevalencia según el daño o el órgano afectado, ¿no? Según el órgano diana o el órgano blanco afectado. Fíjense que en un 20 a 25% se presenta la emergencia hipertensiva con ACV isquémico, un 14 a 31% se presenta con edema agudo de pulmón, 12 a 25% se presentan con síndromes coronarios agudos, hasta un 16% se presentan con encefalopatía hipertensiva, entre 4 a 15% como ACV hemorrágico, hasta en un 4% con eclampsia y hasta un 2% con disección aórtica aguda. En cambio, cuando hablamos de urgencia hipertensiva, hablamos nuevamente, por definición tiene que ser así, de una severa elevación de la presión arterial con un valor mayor de 180 para la sistólica, mayor de 120 para la diastólica, aunque algunas guías clínicas bajan el valor de la presión arterial diastólica a 110, ¿no? Pero lo importante es que no debe existir evidencia de que haya un nuevo daño de órgano blanco, un nuevo cambio en su función o alguna alteración de la misma. Esto tiene que estar ausente para hablar de urgencia hipertensiva. Por lo general, requieren y se pueden manejar tranquilamente con tratamiento por vía oral y el objetivo será optimizar el tratamiento que ya viene tomando el paciente o reiniciarlo en caso de que haya sido cortado. El descenso de la presión arterial puede darse entre las 24 y las 48 horas, ¿sí? Es por eso que en estas situaciones no hay que salir corriendo con el captopril sublingual para meterlo bajo la lengua al paciente a todo el que llegue con un valor elevado de la presión arterial. No, tranquilamente esto se maneja con el tratamiento por vía oral. No tienen indicación para ser derivados a servicios de emergencia ni para realizar una reducción inmediata de la presión arterial y por lo general estos pacientes no requieren de hospitalización. Entonces fíjense cómo nosotros podemos comparar ambas situaciones, la emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva. Y ya de entrada algo que quizás nos puede parecer confuso es que para ambas el punto de corte de la presión arterial es el mismo. O sea, tanto para la urgencia como para la emergencia hipertensiva, el punto de corte de la presión arterial es un valor de presión arterial sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio y un valor de presión arterial diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio. Entonces, eso puede generar un poco de confusión. Donde nos tiene que quedar la idea totalmente clara es que en emergencia hipertensiva hay daño de órgano blanco. Esa es la condición que necesariamente se requiere para hablar de emergencia hipertensiva. Caso contrario, y frente a la ausencia de daño de órgano blanco, nosotros estaríamos hablando de una urgencia hipertensiva. ¿Qué tienen en común o qué comparten o en qué se diferencian ambas dos? Fíjense que los síntomas desde luego van a estar más presentes o van a estar presentes en los pacientes con emergencia hipertensiva, ¿sí? No van a estar presentes en la urgencia o si están es mínimo, ¿sí? Obviamente ambas dos situaciones tienen que presentar o tienen que tener un incremento agudo de la presión arterial. Por definición dijimos que tiene que haber una hipertensión arterial severa, ¿sí? Pero aquí hago énfasis nuevamente y recalco la importancia en su diferenciación, es que en la emergencia hipertensiva tiene que existir daño de órgano blanco en ese momento. Si no, no es una emergencia hipertensiva, así el valor de la presión arterial esté en 200 de sistólica y en 150 de diastólica, ¿sí? En cuanto a la velocidad en la cual podríamos reducir la presión arterial en la emergencia hipertensiva, nosotros necesitamos una reducción inmediata, ¿sí? O dentro de las primeras horas. En cambio, en la urgencia hipertensiva nosotros podemos demorar 24, 48 horas o más, ¿sí? En ambas dos situaciones debemos buscar también
otras situaciones como hacer una pesquisa para ver si el paciente no se encuentra frente a una hipertensión arterial secundaria. Entonces, hasta este punto ya hicimos un repaso de qué es la hipertensión arterial, ¿sí? Cuáles son las diferentes clasificaciones que existen de la presión arterial, qué es una crisis hipertensiva, cuáles son los factores que modifican el pronóstico de la hipertensión en general, cuáles son los factores que son factores de riesgo para la crisis hipertensiva, cuáles son los factores o los gatillos para desencadenar una crisis hipertensiva. Ya definimos qué es una emergencia hipertensiva, qué es una urgencia hipertensiva, qué las une o qué las diferencia, ¿sí? Entonces ya hasta este punto ya tenemos definido a nuestro paciente, ¿sí? Para saber si se encuentra o si nos encontramos frente a un paciente con una urgencia hipertensiva o con una emergencia hipertensiva. Entonces ahora de aquí en más, el siguiente paso es, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que hacemos frente a este tipo de paciente? Y es así que les presento el siguiente algoritmo terapéutico que está presente en la guía clínica de las sociedades norteamericanas de hipertensión arterial. Entonces nos dice que el paciente está con un valor de presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, una presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que evaluar es si el paciente tiene o no tiene daño de órgano blanco. Si el paciente no tiene daño de órgano blanco, ¿sí? Fíjense cómo aquí ya no usa el término de urgencia hipertensiva, sino que usa el término de una elevación marcada de presión arterial o una hipertensión arterial severa, y en la mayoría de las guías como hipertensión arterial severa asintomática. Pero bueno, es una urgencia hipertensiva. Entonces, en este paciente que no tiene daño de órgano blanco, nosotros nos encontramos frente a una urgencia hipertensiva, por lo tanto el camino a seguir es reiniciar el tratamiento, adecuar el tratamiento por vía oral y luego hacer el seguimiento correspondiente. Sin embargo, si nos encontramos frente a un paciente con esos valores de presión arterial mayor a 180-120 y cuando evaluamos nosotros si el paciente está con daño de órgano blanco, nosotros decimos que de ser así estamos frente a una emergencia hipertensiva. Y la primera medida que debe venírsenos a la cabeza es que este paciente requiere de un ingreso en una unidad de cuidados críticos. ¿Para qué? Tanto para que se pueda controlar y seguir y monitorear y evaluar la presión arterial, como para hacer lo mismo, controlar, evaluar, seguir lo que es el daño que se produzca en el órgano blanco. Entonces, estamos frente a una emergencia hipertensiva. Nuevamente nosotros nos planteamos, el paciente con la emergencia hipertensiva se encuentra con una disección de aorta, ¿sí? En eclampsia o preeclampsia o en una crisis de feocromocitoma. En caso de que sea así, nuestra medida objetivo, nuestra medida terapéutica objetivo es reducir la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio durante la primera hora. Y en el caso específico en el cual estemos frente a una disección aórtica, nosotros debemos reducirla a menos de 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque a medida que tengamos en esta situación, que es la disección de la aorta, mayor presión arterial, más se va a ir rompiendo, vulgarmente hablando, la aorta por el golpe que va a generar o la fuerza que va a generar la presión con las paredes de la arteria. Ahora, en la situación en la cual no nos encontremos frente a cualquiera de estas tres entidades o estas tres formas de presentación de la emergencia, nuestro objetivo será reducir hasta un máximo de un 25% la presión arterial durante la primera hora, ¿sí? Para luego reducir la sistólica a 160, la diastólica a 100, 120 durante las 2 a 6 horas y posteriormente a esto, en las próximas 24 o 48 horas, tratar de llegar a normalizar la presión arterial. Es esto lo que nos dicen las guías clínicas, ¿no? Como les decía, es una indicación clase 1, el que paciente con emergencia hipertensiva requiere de unidades de cuidados críticos. Es también una indicación de clase 1 frente a situaciones de disección de aorta, eclampsia severa, eclampsia o una crisis de feocromocitoma, reducir la presión arterial sistólica a menos de 140 durante
la primera hora y a menos de 120 en caso de la disección aórtica aguda. Y también es una indicación clase 1 que en aquellas situaciones en las que los pacientes no estén frente a las condiciones que hemos mencionado hace un momento, ¿sí?, el descenso de la presión arterial será un poco más paulatino, o sea, será más progresivo, por lo tanto reduciremos un 25% la presión en la primera hora y de ahí en más, como veremos más adelante, iremos reduciendo en el transcurso de las siguientes horas la presión arterial. Como medidas generales del tratamiento, tenemos que tener presente que no existe evidencia por estudios clínicos aleatorizados que los fármacos antihipertensivos reduzcan la morbilidad o la mortalidad en pacientes con emergencia hipertensiva. Y esto tiene sentido, ¿no? O sea, es también parte del sentido común, ¿sí? ¿Por qué puede ser que no reduzcan la morbilidad o la mortalidad en estos pacientes? Porque en estos pacientes ya hay un efecto gravísimo, ¿no? Si el paciente tuvo un ACV hemorrágico por una emergencia y por un incremento de la presión arterial, el hecho que yo le baje o le dé X o Z medicamento para controlar la presión no me va a cambiar el pronóstico o la secuela de ese ACV. Entonces ya pasa a segundo plano, entre comillas, el valor de la presión arterial, por lo tanto el antihipertensivo como modificador de pronóstico. ¿Por qué? Porque lo que va a importar aquí ya es cuánto daño hubo en el paciente a través de las diferentes formas de presentación clínica. En presencia de daño de órgano blanco, se requiere un descenso rápido de la presión arterial sistólica, generalmente a menos de 140 milímetros de mercurio dentro de la primera hora. Hablamos nuevamente en disección de aorta, en la preeclampsia severa, en la eclampsia y en la crisis hipertensiva en los feocromocitomas. No existe evidencia de estudios clínicos aleatorizados que compare las diferentes estrategias antihipertensivas, excepto en el ACV hemorrágico. Sacando de lado, les repito, la disección aórtica aguda, la preeclampsia severa, la eclampsia o la crisis en feocromocitoma, nosotros deberíamos durante la primera hora reducir la presión arterial hasta un 25%, manteniendo una presión arterial diastólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio. Durante las 2 a 6 horas posteriores, nosotros deberíamos mantener o llegar a una presión arterial sistólica de 160 milímetros de mercurio. Y podemos reducir esa presión arterial diastólica o mantenerla entre 100 y 110 milímetros de mercurio. Luego, durante las próximas 6 hasta las 24 horas, nosotros trataremos de cumplir con las metas anteriores, ¿sí? Y de ahí en más, en las próximas 24 a 48 horas, nosotros trataremos de llegar a los valores que nos controlar la presión a los valores objetivos que nos brindan las diferentes guías de actuación clínica. En cuanto a los diferentes fármacos endovenosos para el uso en el tratamiento de la emergencia hipertensiva, vamos a ver algunos de ellos y la forma de utilizarlos. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, a calcio antagonistas, como el nicardipino, cuya dosis inicial será de 5 miligramos hora. Se puede incrementar cada 5 minutos a una relación de 2.5 miligramos por hora hasta un máximo de 15 miligramos hora. Este medicamento, el nicardipino, está contraindicado en la estenosis aórtica severa y no requiere ajustar la dosis en pacientes añosos. El clevidipino, que también es un calcio antagonista, se puede dar una dosis inicial de 1 a 2 miligramos hora, se la puede duplicar cada 90 segundos hasta acercarse a un valor meta de presión arterial, luego incrementar menos del doble cada 5 a 10 minutos hasta una dosis máxima de 32 miligramos hora, por un periodo de hasta 72 horas. Está contraindicado en personas que sean alérgicos a la soya o sus derivados, en personas que sean alérgicos al huevo o sus derivados, ¿sí? Y también en pacientes o en personas con alteración del metabolismo lipídico. Utilizar, en caso de que tengamos un paciente añoso, se debe utilizar la mínima dosis necesaria de este medicamento. Hablando de los vasodilatadores dependientes del óxido nítrico, tenemos al nitroprusiato de sodio, cuya dosis inicial será de 0.3 a 0.5 microgramos kilogramo minuto, ¿sí?
y se puede incrementar 0.5 microgramos kilogramo minuto hasta alcanzar un valor de presión arterial objetivo o meta que tengamos, ¿sí? La máxima dosis a utilizar será de 10 microgramos kilogramo minuto y deberíamos utilizarlo el menor tiempo posible. Se recomienda en situaciones ideales una línea intraarterial, ¿sí? Para el control de la presión arterial, para un control más efectivo de la presión arterial, ¿sí? Se puede presentar taquifilaxia en el uso prolongado, toxicidad por cianuro cuando su uso es prolongado, y esto puede provocar una alteración neurológica o incluso el paro cardíaco. Se debe dar dosis bajas en pacientes añosos. También tenemos a la nitroglicerina en este grupo de fármacos, cuya dosis inicial será de 5 microgramos por minuto. Se puede incrementar 5 microgramos minuto cada 3 a 5 minutos hasta un máximo de 20 microgramos por minuto. Y esta droga debería ser utilizada idealmente solo en pacientes con síndrome coronario agudo y o edema agudo de pulmón, y no utilizar en pacientes con depresión del volumen. Como vasodilatadores directos tenemos a la hidralazina, cuya dosis inicial será de 10 miligramos administrados lentamente, una dosis inicial que no debe superar los 20 miligramos. Esto se puede repetir cada 4 a 5 horas si es necesario, ¿sí? Y la presión arterial recién comenzará a descender entre los 10 y 30 minutos de administrado el medicamento y continuará haciéndolo por las siguientes 2 a 4 horas, ya que tiene una respuesta y un tiempo de acción impredecibles, ¿sí? No es preciso poder determinar el tiempo exacto en el cual va a actuar y la cantidad de horas por lo cual lo va a hacer, ¿sí? No es de elección o no es una primera droga para elegir. Como beta bloqueador selectivo tenemos al esmolol, cuya dosis inicial será de 500 a 1000 microgramos kilogramo minuto a infundir en un minuto, seguido de 50 microgramos kilogramo minuto en infusión continua. Si se necesita, repetir el bolo e incrementar la dosis de infusión hasta un máximo de 200 microgramos kilogramo minuto, ¿sí? Y están contraindicados en pacientes que ya se encuentren en uso de beta bloqueantes, en pacientes con bradicardia, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? La monitorización de estos pacientes que están recibiendo esmolol es totalmente necesaria, aunque en realidad es necesaria en todas las situaciones de emergencia hipertensiva. Puede descompensarse la insuficiencia cardíaca, puede ocasionar reacciones adversas pulmonares, pese a que es selectivo. El metoprolol es otro betabloqueante selectivo, una dosis inicial de 2.5 a 5 miligramos a infundir en 2 minutos. Se puede repetir cada 5 minutos hasta una dosis máxima de 15 miligramos. Está contraindicado, como en todos los betabloqueantes, en pacientes que ya estén bajo uso de betabloqueantes, en pacientes con bradicardia, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. La monitorización, nuevamente les repito, es necesaria, puede descompensar la insuficiencia cardíaca, puede ocasionar reacciones adversas pulmonares. Y entre los betabloqueantes no selectivos tenemos al labetalol, cuya dosis inicial es de 0.3 a 1 miligramo kilogramo, con una dosis máxima de 20 miligramos y se debe administrar en una inyección lenta. Se puede repetir cada 10 minutos, ¿sí? O 0.4 a 1 miligramo kilogramo hora hasta una dosis de 3 miligramos kilogramo hora. La dosis acumulada no debe superar los 300 miligramos. Está contraindicado en pacientes con neumopatías o EPOC, puede empeorar la insuficiencia cardíaca, no está indicado en pacientes con bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado o en pacientes con bradicardia. Tenemos también a los alfa bloqueadores, en este caso los no selectivos, como la fentolamina, cuya dosis inicial será de 5 miligramos, se puede administrar en bolos adicionales cada 10 minutos y está indicado en emergencia hipertensiva inducida por catecolaminas, como el caso del feocromocitoma, intoxicación por cocaína, sobredosis de anfetaminas o abstinencia a la clonidina. Como alfa bloqueador, pero ya selectivo de los receptores alfa 1, tenemos al urapidilo, cuya dosis inicial será de 12.5 a 25 miligramos y se puede mantener en infusión continua a una dosis de 5 a 40 miligramos por hora. La clonidina en una dosis inicial de 150 a 300 microgramos a pasar en 5 a 10 minutos, ¿sí? Y entre las reacciones adversas está la sedación y el efecto rebote. Entre los agonistas selectivos de los receptores de la dopamina, nosotros tenemos al fenoldopam,
cuya dosis inicial es de 0.1 a 0.3 microgramos kilogramo minuto, se puede incrementar a una relación de 0.05 a 0.1 microgramos kilogramo minuto cada 15 minutos hasta un máximo de 1.6 microgramos kilogramo minuto, y estará contraindicado en pacientes con glaucoma o riesgo de glaucoma y en pacientes con presión intracraneal elevada o aquellos que sean alérgicos a sulfitos. Entre los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los IECAS, tenemos al enalaprilato, cuya dosis inicial será de 1.25 miligramos a pasar en 5 minutos. Se puede incrementar hasta 5 miligramos cada 6 horas y está contraindicado en embarazo. No se debe utilizar en el infarto agudo de miocardio o estenosis renal bilateral. Es muy útil en emergencias hipertensivas con incremento de la actividad de la renina y demora aproximadamente 15 minutos efecto, aunque su respuesta no es del todo predecible. ¿Cómo sería el tratamiento endovenoso o el farmacológico orientado a las diferentes formas de presentación clínica de las emergencias hipertensivas? En la disección aórtica aguda nosotros podríamos utilizar esmolol, labetalol. Deben elegirse antes que los vasodilatadores y se requiere, como dijimos hace un momento, reducir en esta situación en particular la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio por el mecanismo que les expliqué hace un momento. En el edema agudo de pulmón podemos usar clevidipino, nitroglicerina, nitroprusiato de sodio. ¿Sí? Los beta bloqueadores en estas situaciones están contraindicados. En los síndromes coronarios agudos podemos utilizar esmolol, labetalol, nicardipino, nitroglicerina. La nitroglicerina administrada en pacientes que recibieron inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 puede provocar hipotensión severa. Los beta bloqueadores estarían contraindicados en pacientes con deterioro moderado a severo del ventrículo izquierdo y que esté asociado a edema agudo de pulmón, a bradicardia menor a 60 latidos por minuto, a hipotensión con una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, a disminución de la perfusión periférica o en situaciones de bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado o en presencia de pacientes con asma. En la insuficiencia renal aguda podemos usar clevidipino, podemos usar fenoldopán o nicardipino, ¿sí? Y en la eclampsia o preeclampsia podríamos utilizar hidralazina, labetalol, nicardipino. Los IECAS, los ARA2 y el nitroprusiato de sodio en estas situaciones están contraindicados y se requiere un rápido descenso de la presión arterial, como lo vimos en el algoritmo terapéutico. En la hipertensión perioperatoria, definida como una presión arterial mayor a 160/90 o un incremento en la presión arterial sistólica mayor o igual a 20% del valor previo a la cirugía y que persista por más de 15 minutos, esto es muy frecuente de ver durante la inducción anestésica o durante el manejo de la vía o el manipuleo o la manipulación de la vía aérea. Los medicamentos recomendados serían el clevidipino, el esmolol, el nicardipino o la nitroglicerina. Y en estados con incremento de las catecolaminas utilizaríamos clevidipino, nicardipino, fentolamina y como vimos también en el algoritmo terapéutico, en estos pacientes se requiere un descenso rápido de la presión arterial. Cuando estamos frente a la emergencia hipertensiva manifestada por ACV hemorrágico, podemos ver nosotros que lo recomendado es reducir la presión arterial sistólica a menos de 220 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso es una indicación clase 2. ¿Sí? En cambio, si la presión arterial sistólica se encuentra entre 150 y 220 milímetros de mercurio y estamos en el cuadro clínico dentro de las primeras 6 horas, o sea, en la etapa aguda, el reducir esta presión sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio es dañino, no tiene ningún beneficio, por lo tanto es una indicación clase 3. En cambio, cuando hablamos del ACV isquémico, nosotros podemos decir que es una indicación clase 1 que en aquellos pacientes que en la etapa aguda y que sean candidatos y que por lo tanto vaya a ser así, se va a hacer uso de fibrinolíticos, pues en estos pacientes, previo a la administración del fibrinolítico, nosotros deberíamos reducir la presión arterial a menos de 185-110 y desde luego inyectado o inducido el fibrinolítico, nosotros deberíamos garantizar de mantener esta presión en esos valores por al menos las primeras 24 horas. Ambas dos situaciones son indicación clase 1, ¿no? El inicial o el reiniciar el tratamiento antihipertensivo
en pacientes que se encuentren estables durante la hospitalización, ¿sí? Es una indicación clase 2A. Y así vamos bajando el peso de las indicaciones, ¿no? Por tanto, es una indicación clase 2B en pacientes que tengan un valor de presión arterial mayor a 220, 120, que no tengan ninguna comorbilidad, ¿sí? El reiniciar el tratamiento antihipertensivo dentro de las primeras 40, para controlar la presión arterial dentro de las primeras 48 a 72 horas, no está del todo claro, no está del todo claro su beneficio, por lo que quizás lo mejor sería reducir un 15% el valor de la presión arterial durante las 24 horas. Lo que sí queda claro es que es una indicación clase 3, es decir, que no se lo debe hacer, que en aquellos pacientes que tengan menos de 120, menos de 220, 120 de presión arterial, sí, iniciar este tratamiento para controlar la presión dentro de las 48 a 72 horas, eso no se debe hacer, eso causa daño. Si lo vemos como algoritmo terapéutico, lo tenemos de esta forma. El paciente llega con un ácido isquémico, estamos dentro de las horas en las cuales podemos optar por este tratamiento. Por lo tanto, nosotros nos planteamos si este paciente es candidato a tratamiento fibrinolítico. En caso de ser así, obviamente el objetivo terapéutico de la presión arterial será reducir la presión a menos de 185, menos la sistólica y menos de 110 de la diastólica antes de iniciar el tratamiento. Es una indicación clase 1. ¿Sí? Y mantener este valor de la presión arterial durante las 24 horas siguientes también es una indicación clase 1. En caso de que los pacientes no sean candidatos a recibir fibrinolítico, entonces nosotros nos tenemos que plantear si la presión arterial es mayor a 220, 120 o no. En caso de que sea así, nosotros debemos reducir idealmente la presión arterial un 15% durante las primeras 24 horas. En cambio, si el rango de presión arterial se encuentra en un valor menor a 220 de sistólica y menor a 110 de diastólica o menor a 120 de diastólica, en estos pacientes no deberíamos tratar de reiniciar el tratamiento para controlar la presión dentro de las 48 a 72 horas. ¿Sí? Eso no se debería hacer. Ahora bien, si nuestro paciente está neurológicamente estable, sí podríamos reiniciar el tratamiento antihipertensivo o iniciarlo en caso de que no lo haya tenido previamente durante la hospitalización. Todo lo que hemos hablado hasta el momento está enfocado a la emergencia hipertensiva. Hablamos de los tratamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos que en la emergencia hipertensiva se requiere un descenso rápido de la presión arterial. Por lo general el tratamiento debe ser endovenoso. Nosotros tenemos que enfocarnos en el efecto, en el daño clínico, ¿sí? Entonces, todo eso hace la relevancia de la emergencia hipertensiva. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer con las urgencias hipertensivas? Las guías son claras en ese aspecto y nos dicen que lo que deberíamos hacer es manejarlo por vía oral, ¿no? Es decir, el tratamiento de los pacientes con una urgencia hipertensiva debería ser reiniciar en caso de que lo hayan suspendido el tratamiento antihipertensivo o en caso de que no sea suspendido, optimizarlo para que la presión arterial se vaya controlando en el transcurso de las 24, 48 horas e incluso en los días posteriores. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que el paciente tiene es una elevación de la presión arterial, pero no existe un daño de órgano blanco. Y es así como vemos este estudio, por ejemplo, el RIACE, donde son pacientes que ingresaron en urgencia hipertensiva y se habilitó un área en las emergencias donde solamente se les daba tranquilidad. Es decir, a estos pacientes que venían con urgencia hipertensiva se los metía a esa habitación, se los aislaba del sonido y se los dejaba descansar durante 30 minutos. Y luego se reevaluaba la presión arterial, sin darles nada, solo descansar. Y se vio que hubo un grupo que eran respondedores, o sea, un porcentaje de estos pacientes pudo reducir el valor de la presión arterial sin necesidad de dar ningún medicamento. Sin necesidad, tan solo haciéndolo descansar. ¿Sí? Y al grupo que no fue respondedor y que no descendió la presión arterial como se debía o como se esperaba que se reduzca, en este grupo de pacientes se le administró su medicamento antihipertensivo por vía oral, sea uno nuevo o sea adecuar el que venía tomando, y también hubo descenso de la presión arterial
y ninguno de todos estos pacientes requirió hospitalización. Esto es lo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza, que cuando nosotros vemos un paciente con un valor de la presión arterial muy alto, nosotros tenemos que ver, lo primero que tenemos que ver es que si existe un compromiso de órgano blanco. Tenemos que ver el estado clínico del paciente. Eso nos lo dice desde la definición que vimos de hipertensión arterial, que no se debe centrar al mero valor de la presión arterial. Eso no es el tratamiento de la hipertensión. Nosotros tenemos que ver el efecto de la hipertensión, ¿no? Entonces, por eso es que la urgencia hipertensiva se la maneja con medicación por vía oral, sea reinstalarla o adecuarla si él ya venía tomando el medicamento, ¿no? La conclusión de ese estudio fue que esta estrategia terapéutica basada en un descanso estandarizado como una etapa inicial y el uso de drogas antihipertensivas diferentes a las que venía tomando el paciente, en el caso de los que no fueron respondedores, puede ser efectiva y puede ser segura en el manejo de los pacientes con urgencia hipertensiva, ¿sí? Es así que también en uno de los editoriales clínicos leía un editorial publicado en la revista Hipertensión Arterial, donde se planteaba, el autor, donde se planteaba cuál es la importancia de la urgencia hipertensiva. O sea, ¿es una entidad de la cual debemos seguir hablando en estos días? Si nosotros entendemos que la urgencia hipertensiva es una elevación de la presión arterial asintomática, sin compromiso de órgano blanco en el momento y que se puede manejar en consultorio y adecuando el tratamiento por vía oral del paciente, ¿es realmente una crisis hipertensiva? ¿Es realmente algo que debería entrar dentro del grupo de dentro de las patologías de emergencia o de las patologías que se ven en las salas de emergencia? Interesante eso, ¿eh? Muy interesante. Pero bueno, eso es para discutir nada más. En cuanto al pronóstico, las emergencias hipertensivas tienen un pronóstico diferente a las urgencias hipertensivas, desde luego. La mortalidad en cuanto o en referencia o en lo relativo a la mortalidad intrahospitalaria, en general la mortalidad en las crisis hipertensivas es del 3.7%, en las situaciones de las urgencias hipertensivas es de 0.8%, en las emergencias hipertensivas es de 4.6%. En esta situación, la tasa de mortalidad a un año es mayor al 79% y el promedio de sobrevida es de 10.4 meses si el paciente sigue sin tratamiento. En las situaciones en las que los pacientes se presenten con crisis hipertensiva más valor de troponina positiva, los eventos cardiovasculares y cerebrales mayores a 2 años, ¿sí? En este tipo de pacientes tendrán 2.7 veces más riesgo que el resto. Nosotros entendemos como eventos cardiovasculares y cerebrales mayores a la combinación de la probabilidad de presentar infarto de miocardio, angina inestable, edema agudo de pulmón, ACV isquémico, accidente isquémico transitorio, ¿no? Entonces vemos nuevamente que el pronóstico o la condición del paciente posterior a esta crisis hipertensiva, por lo general está más relacionado con la emergencia hipertensiva, ¿sí? Es decir, que en realidad el pronóstico depende de que si el paciente tuvo o no tuvo daño de órgano blanco. Eso no quita el hecho de que el tener una urgencia hipertensiva sea algo inocuo o algo que no represente mayor peligro para el paciente. No es así. Ese no es el mensaje que se quiere enviar con las urgencias hipertensivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha visto que la presentación o a medida que más veces los pacientes requieren acudir a las emergencias por urgencia hipertensiva, ¿sí? Mayores eventos cardiovasculares van a tener, ¿sí? Esto nosotros lo podemos ver desde otra perspectiva. Nosotros podríamos decir, y yo sé que lo he repetido mucho en el transcurso de la charla, que tranquilo, no se aburran, ya nos falta mucho, estamos terminando, pero es algo que tiene sentido, ¿no? Es algo que es hasta lógico, ¿no? Porque si el paciente requiere muchas visitas a las emergencias, ¿sí? Por una urgencia hipertensiva, desde ya lo mínimo que nos está diciendo es que el paciente no tiene la presión controlada, ¿sí? De ahí en más podemos imaginarnos de todo, que el paciente no hace caso, que el paciente no acude, que no tiene dinero para comprar el medicamento, X o Z motivo.
Pero tiene sentido pues que sea un marcador la cantidad de eventos de urgencia hipertensiva que obligan que el paciente acuda a una emergencia y que desde luego esto puede llevar a eventos cardiovasculares. ¿Comparado contra quiénes? Comparados contra pacientes que no tuvieron episodios de urgencia hipertensiva. ¿Sí? Aquellos que no tuvieron episodios de urgencia hipertensiva, obviamente que sean hipertensos, estuvieron mayor cantidad de tiempo libre de eventos cardiovasculares, ¿no? Es por eso que les digo que la urgencia hipertensiva no es algo inocente y algo que nos estemos mandando un mensaje de decir, bueno, pensemos en la emergencia hipertensiva, que es lo importante. No, es lo importante en el momento, ese momento, porque ese momento se está condicionando la vida de un órgano o la vida del paciente. Pero la urgencia hipertensiva también es un marcador de pronóstico a largo plazo. Por lo que les comentaba que hay de trasfondo en este tipo de pacientes, ¿no? En relación, siguiendo con el pronóstico, fíjense cómo el pronóstico en las urgencias, cómo es el pronóstico en las urgencias hipertensivas. 40% de riesgos para eventos adversos serios a 18 meses si estos pacientes no se tratan. Y en aquellos que ya están en tratamiento, 14% de riesgo para eventos adversos serios a un mes y 1.2% de riesgo para eventos adversos serios a 6 meses. Como conclusión, o como conclusiones, les digo que independientemente de la guía clínica que decidamos utilizar en nuestra práctica diaria, todas van a coincidir en el punto de corte para la crisis hipertensiva. Por más que peleen, por más que entre ellas discutan sobre a partir de cuándo hablamos de hipertensión, donde nadie discute es a partir de cuándo estamos frente a una situación de hipertensión arterial severa, sintomática o asintomática, si no queremos usar el término de crisis hipertensiva. Es importante y a la vez necesario identificar el motivo que generó la presentación de una urgencia hipertensiva, no solo para evitar que se repita, sino también para modificar el pronóstico de estos pacientes. En las emergencias hipertensivas nos centraremos, pues, en hacer frente al resultado clínico de la misma, lo cual no significa que el descenso de la presión arterial no sea prioritario. Existen diversas y variadas guías clínicas para el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial, por lo que deberíamos elegir una de ellas, conocerla, dominarla y aplicarla. Desde ya y nuevamente les agradezco por su invitación, ¿no? Les agradezco a la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina por haberme permitido tener el honor de participar de esta serie de conferencias. Espero que les haya sido útil esta presentación, que no los haya cansado mucho y que nos volvamos a ver pronto en alguna otra charla. Gracias.